Buenas noches a todos y gracias, Gonzalo, por estar acá en esta tercera versión de los talleres de creación cinematográfica de la Escuela de Cine, que tiene como objetivo central dar a conocer la obra de los cineastas chilenos contemporáneos, sobre todo para que los alumnos de esta escuela los conozcan, aprecien sus obras, y además de quiere convertirse en un centro de discusión y de encuentro del cine chileno. Bueno, todo esto que acerca de tu filmografía y de tu vida que ha dicho Manuel Eduardo, olvidó una cosa, sin embargo, que tú te estabas recordando, tu película Locas, me dijiste. Faltaba Locas. Sí, la fundió Hitler. Bueno, yo quería preguntarte lo siguiente. Todos tus personajes están siempre al borde del abismo. Siempre están a punto de... están fuera de los márgenes o al borde, en el margen mismo de la posibilidad incluso de existir, de la posibilidad de vivir. Eso suena muy trágico, si no fuera porque siempre están cruzados y atravesados por una gran carga de ironía y sobre todo de picardía. Una picardía que viene de la propia cultura chilena y de la propia cultura de la picaresca que está en la narrativa y en la novelística de origen hispano. Recuerdo que la primera vez que vi Los Hijos de la Guerra Fría y que yo te conocí porque alguien me dijo, ese es el director de la película, yo estaba muy impresionado, era en Cartagena de India, en el Festival de Cartagena de India, donde entiendo que además tú ganaste el premio al mejor director. Sí, mejor director y mejor guión, creo. El mejor guión y parece que ópera prima. Ópera prima también, sí. Pero me impresionó mucho la película porque, claro, yo y otra gente que estábamos en el exilio vimos de pronto el espejo espectral de un Chile que prácticamente no conocíamos. Y podríamos haber salido muy amargados de la proyección de la película si no hubiese, claro, toda esa carga de amor, de ternura, narrada con gran talento, de cómo están presentados los personajes y sobre todo lo que me llamó la atención es esa carga muy fuerte de picaresca. Picaresca no realista, picaresca surrealista. No, bueno, yo pienso que el lenguaje que tiene esa película tiene mucho que ver con la situación política que se vivía en Chile. Yo estuve viviendo bastante tiempo en Francia, volví a Chile, empecé a trabajar, hice mucho reportaje, hice documentales para la televisión francesa, en esa época que poner una cámara en la calle era peligroso, filmamos en las poblaciones, y algo que siempre vale la pena recordar, de que era una situación completamente loca, había un grupo de gente fascista que se había tomado el país, que controlaba todos los medios de comunicación, la policía hacía y deshacía, ser cineasta, ser joven era peligroso, pensar era peligroso, entonces recuerdo que yo decidí hacer esa película después de haber estado filmando unos documentales, que me tocó filmar un documental en la población La Victoria cuando mataron al cura Yarlán, y me tuve que ir de Chile porque fui agarrado por creo que la policía de los Pacos, y pasé un tiempo fuera de Chile, 2 o 3 meses. Con ese material tuve una distribución bastante masiva fuera de Chile. Me gané unos como $40.000, algo así, que para mí era mucho dinero. Y dije, tengo 2 posibilidades: o me compro un televisor nuevo aquí en París, me quedo más tiempo, o intento volver. Consulté con un agente y me dijo, vuelve porque en el fondo tenía el pasaporte todavía y te pueden dejar pasar. Y intento hacer una película porque ya no tengo nada que esconder, ya saben más o menos quién soy y todo eso, y si pasa, pasa. Pero sobre todo que cuando volví a Chile en ese momento, para mí empezó a ser muy importante que me tiraba mucho el país. Decía, aquí está mi verdadera nueva aventura. Quiero volver
después de X cantidad de años, a reciclarme, y creo que aquí hay algo que hay que estar y amerita estar. Entonces, recuerdo que me compré incluso la película Fuji y me la traje en la maleta, me tuvieron un día en el aeropuerto, me dejaron pasar y filmamos la película con un coproductor francés que me dijo, no te pongo plata en la película porque no creo que puedas filmar esto en Chile, el Chile de hoy que no va a poder filmar, pero si tú la filmas y me traes lo negativo, yo te hago la postproducción. Y la película, que ahí voy a lo que tú estabas conversando, era cómo decir sin decirlo explícitamente. La película trata de un malestar que como que tiene que tienen todos los personajes y que no saben, bueno, el título dice un poco como hijo de la Guerra Fría, de como que hay una normalidad aquí que es bastante normal y que en el fondo la idea era mostrarla con dos personajes comunes y corrientes. Creo que es una ficción, no pretendía ser una película realista, pero que tenía un subtexto y una ironía permanente que para mí era importante presentar. Y la película, bueno, salió y fue bastante bien entendida afuera. Me permitió ganar premio en Berlín, sobre todo el mejor premio, conseguir un productor para mi segunda película. Acá en Chile salió en la sala, después la pararon la película. Daire, el dueño de Conate de la época, me llamó, lo tengo que sacar porque están tirando unos panfletos que dicen apoye el Partido Comunista, vayan a ver Hijo de la Guerra Fría. Y la sacaron. Fue como una espina que yo tenía y que quería sacármela, que era filmar una película dentro de Chile en esa situación y dejar más o menos ciertos mensajes que la gente, obviamente mucha gente lo agarraba inmediatamente, porque había una presentación incluso de personajes como Merino, Pinochet, cosas así, y una película de que me acuerdo de 50 secuencias, creo, al final filmé 27, igual la armamos. Y muy bien, por supuesto, pero quería preguntarte por este personaje que deambula por grandes espacios y que levanta vallas, y de pronto levanta vallas para pasar, pero de pronto coloca vallas casi frente a él mismo, para impedirse él mismo a seguir caminando, seguir andando. Bueno, la película tiene una cierta metáfora. Este es un personaje clase media típico que tiene muy marcado todos sus límites y tiene esa sensación como de malestar, como decía, de hastío y no sabe por qué, porque normalmente él no conoce otra cosa. Entonces la película, claro, pasa a un espacio que a mí me gustaba mucho, que era un espacio más simbólico de hacer deambular a este personaje por la nada, por unos cerros en busca de un supuesto lugar donde habían pasado ciertas cosas, donde encontraba letreros que no lo dejaban pasar, encontraba gente que deambulaba, y la idea mía era muy marcada de mostrar un poco una trayectoria que no se sabía cuándo iba a terminar, pero que no había otra posibilidad de seguir adelante. ¿Y reconoce alguna influencia de algún cineasta en Los Hijos de la Guerra Fría? ¿O de otro cineasta? ¿O de alguna escuela cinematográfica? Bueno, yo pienso que yo soy hijo del cine, se puede decir. Yo soy fanático de las películas, se puede decir, a partir muy joven, a los 13 años, y tuve la suerte de vivir en Francia, en París, que fue una ciudad entera que te da la posibilidad de ver una cantidad de cine de todos los países, de toda la época. Creo que haber visto más películas latinoamericanas en Francia que las que vi. Yo salí en el año 76 de Chile, y en realidad aquí no llegaba mucho, prácticamente nada. Y en esa época a mí me gustó mucho
el nuevo cine alemán, me acuerdo, estaba en esa época muy marcado. Siempre me gustó mucho la comedia italiana, lo tragicómico, que me atraía mucho, de las películas más antiguas, pero había una nueva generación que me marcó en ese momento, se puede decir, que el nuevo cine alemán, y de una forma u otra había una especie de frialdad que me gustaba y me atraía, y una no complacencia, se puede decir, no la necesidad de entretener, de tener como primer objetivo entretener al espectador. ¿Cómo encontraste a Miriam Palacio? Esta actriz que de alguna manera es prototípica en esa primera etapa de tus películas, digamos, en Los hijos de la Guerra Fría, en Caluga Aumenta o sobre todo en Amnesia. Pero que ella de alguna manera representa algo que tiene que ver contigo, con tu mirada y con esa tragicomedia que es una constante de tu obra como autor, a mi juicio. Bueno, a Miriam yo la conocí cuando andaba presentando Tres Marías y una Rosa en París. Y justo al año después yo volví y ella, bueno, una persona encantadora, muy creativa, sobre todo que iba para adelante en todos los proyectos, y me gustaba mucho su forma de reírse de todo, incluso de sí misma, y de una forma u otra a mí siempre me gusta el mundo popular. Siempre encontraba que quizás lo más entretenido e interesante de Chile pasaba no en el barrio alto, sino en sectores populares con gente real, gente que padecía como miles de situaciones, penuria, y que igual siempre tenía una fuerza para seguir adelante de una forma u otra, sin pensarlo mucho, porque tampoco no tenía muchas posibilidades. Y no sé, la Miriam, bueno, yo lo empecé a usar en Susi, y tuvimos una complicidad muy grande, un sentido del humor que ella me respondía como y me provocaba, y era como tirar parafina a un fuego. Entonces, a partir de un momento, yo como que cuando ya tenía el personaje, que a mí me gusta trabajar así, que los actores encuentren el personaje, y a partir del momento que se establece esa especie de danza, que yo creo dirigir actores, es una complicidad como bailar, que hay un momento que se empieza a tener una comunicación que va más allá de las palabras. El actor puede hacer lo que quiera, estando dentro del personaje, y la mayoría de las cosas que haga te pueden servir, porque ya está más allá de la estructura que tú tienes que respetar, porque tienes que el esqueleto de la película, de la ficción que estás contando, una vez que tienes al personaje, hay muchas cosas que en el contacto directo, no leyendo un frío papel que es el guión o la cosa que uno se imaginó, hay cosas que son mucho más interesantes y que a mí me gusta rescatar, porque las películas creo que agarran un sabor muy, muy verdadero. Miriam Palacio era una persona así, que incluso yo en la Amnesia recuerdo haber filmado con ella en el making of, que agarramos la cámara, y yo me puse a seguirla, porque ella se quedó ahí en el campamento, se quedó como 3 días más, y deambulaba vestida del personaje de prisionera. Entonces yo le dije, ya Miriam, puta, aquí vamos, ya teníamos que desarmar el campamento. Le dije, Miriam, tú le tenés que contar a la gente qué chucha pasó acá. Entonces yo agarramos la cámara y la seguíamos. Entonces nos decía, vengan para acá, aquí me sacaron la chucha, aquí me dicen, aquí vivía el milico de mierda, bueno, que nos cagó, allá estaban las torres, y entrábamos en juego así, que era muy entretenido. Entonces en esa época ya usábamos video, porque obviamente cuando se usaba película había que ahorrar, y había que hacer muy económico. Entonces, no sé, todo eso puede servir para explicar de que cuando uno engancha con cierto actor, cierta actriz, de repente se abre un espacio que la ficción agradece. Por cierto, creo que este testimonio, esta forma de contar cómo te relacionas con los actores y con las actrices es una cosa bien importante para los alumnos.
porque normalmente no, llega a un punto en que tienen que realizar su trabajo, no saben cómo interrelacionarse o buscar las complicidades con los actores y con las actrices. A propósito, el personaje central de Los hijos de la Guerra Fría está siempre impávido, es una especie de Buster Keaton chileno. Él refleja ese rostro impávido frente a todo lo que le ocurre, lo que le pasa, algo de lo que tú viste en Chile o de lo que viste en el país en ese momento. ¿Es de alguna manera el reflejo de ese espejo? Bueno, en esa época yo creo que era más típico del ser chileno, ser un poco como era este Gaspar Urrutia. Yo recuerdo que el Gaspar Urrutia, el Eugenio Morales, el actor, lo vestí porque no me decía, no, estáis locos, si yo no me puedo meter en esto porque esto es totalmente irreal, no existe, me gusta tener referencias más concretas. Le dije, mira, vístete y yo te voy a vestir más o menos el vestuario que teníamos pensado, chaqueta azul, pantalón plomo, corbata, como casi colegial pero adulto, y vámonos al centro. Y mira a la gente que camina por el Paseo Humá, que camina por las calles del centro, y mira cómo se visten y mira cómo son, mira el silencio, mira la soledad que tienen. Y me acuerdo que lo dejamos ahí, que se metía entre la gente, caminaba, y decía, bueno, increíble, bueno, no me había dado cuenta que todos se visten así. Entonces había como una cosa que en esa época era mucho más fuerte, no solamente por la dictadura, porque quizás también en la esencia del chileno ya había una cosa así un poco apagada, se puede decir. Obviamente que en ese instante ya era mucho más, porque un país que fue pisoteado durante muchos años y esta más mínima expresión no sé, de libertad o de justicia que se dio en un momento fue violentamente apagada. Entonces, para mí era como un reflejo de un esclavo medio bajo, típico del centro de Santiago. Y con una mentalidad en la cual, de una forma u otra, no se arriesgaba nada, no estaba en su cromosoma tratar de cambiar un poco la cosa y ser un poco más feliz. Mira, ha llegado nuestro amigo Jorge López Sotomayor, presidente de la Asociación de Guionistas y Directores, que viene recién llegando desde Cannes, donde presentó su película. Sí. Sin duda que para mí Los hijos de la Guerra Fría es un reflejo de la realidad de ese momento de Chile. No, seguramente no de lo más externo, sino de lo más profundo. Es decir, hay algo del alma de Chile en esa película. Y por eso que en los espectadores, cuando yo la vi, se produjo un frío realmente y un gran estremecimiento, sin dejar de esbozar la sonrisa. Y eso es algo de lo que me fascina siempre en tu filme, la combinación de la tragedia y la ironía, de la picaresca, es decir, el realismo, pero también que es más allá del realismo. Allí, en esa película, hay como entrar en un mar que no tiene fondo. ¿Cuánto hay de tu propia visión, de tu propia vida en esos hijos de la Guerra Fría? ¿Eres tú, Gonzalo Justiniano, un hijo de la Guerra Fría? No me acuerdo. Es que yo creo que Hijo de la Guerra Fría nace por el contexto político que vivía Chile. Una forma de ver lo que estaba pasando en Chile, quiénes eran los personajes, cómo era la normalidad de este país. Y obviamente que, bueno, el que miraba soy yo. Entonces, de una forma u otra, se refleja eso. Pero lo que sí es muy, muy, muy mío es, no sé, que me gusta manejarme en lo tragicómico. Como ir contando historias en el cual muchas veces no se sabe para dónde
va, como me decía cierta gente, me decía, oye, ¿no estáis pichuleando? ¿Qué, bueno? Porque pensaban, se tomaban cosas que eran como súper en serio, que pensaban iban a explotar en una tremenda, y después yo me iba como para otro lado y después volvía. Entonces, a mí me gusta, y eso tiene que ver mucho conmigo. Yo tengo, no sé, de una forma u otra estoy marcado por una sensación de la muerte, así, de mi madre. Entonces, que a partir de un momento, todo lo que tú vives no es efímero, no es tan real. Entonces, hay dos posibilidades: de ponerse a llorar eternamente o de llorar y reírse también. Como que no hay otra posibilidad de como decía, seguir caminando y vamos viendo qué pasa. Es una especie de Sísifo que, aunque eternamente intenta subir la montaña y sabe que lo más probable es que nunca va a lograr subir la roca arriba de la montaña, pero no queda otra posibilidad. Entonces, de una forma u otra, el hecho de que yo haya hecho cine tiene que ver con ese sentimiento de libertad que te da saber que todo esto es efímero y quizás que somos desechables. Entonces, si somos efímeros y desechables, mejor hagamos lo que nos gusta a pasar haciendo cosas que supuestamente son las que hay que hacer para estar mejor y más cómodo, cuando tú sabes que después todo va a desaparecer. Entonces, al menos, si tenemos ese destino, tratemos de hacer lo que nos gusta y juguémonos por eso. En La Habana, cuando se proyectó en una gran sala, no sé si habían 2.000 personas adentro o más, en cine Yara, ¿cuánto hay? ¿2.000 o más? 2000. Pero estaba lleno, repleto. Pero cuando comienza esa secuencia notable en la cual están los personajes como tomando sol frente a un edificio fantasmal que hay ahí atrás, y alguien les dice que van a arreglar bicicleta, la gente... Eso es Caluga Menta. Sí, Caluga Menta. Sí. Se produjo una carcajada gigantesca. Sí, fue bien especial porque ese año creo que hubo un ciclo... Fue la primera ciclo de que fuimos todos chilenos y abrió. Entonces la película pasó los primeros días y pasó a ser la película de las bicicletas, decían. Porque justo en esa época estaba la crisis en Cuba, entonces en vez de auto y todo eso, a todos les pasaron bicicleta a todos. Bicicleta china. Entonces la Miriam Palacio, que me acuerdo que le decía, mira, huevón, si nos ofrecen pasto queremos, si nos ofrecen citroneta queremos, y bicicleta queremos. Entonces el cagadero de la risa fue muy impresionante, y yo era el director de la película de la bicicleta. Y le dieron el premio a la juventud, creo que... bueno, pero caludamente ya... otra época, fue una película que yo filmé, que lugamente yo la filmé terminando la dictadura. Terminamos de filmar el día que bajamos del norte a votar, no por el plebiscito, no, a votar por nuestro querido Elwin. El 14 de diciembre terminamos bajó todo el equipo rajado a filmar desde Chañaral, y de una forma u otra, es una película que yo la hice porque dije, todo lo que yo viví como haciendo reportaje en las poblaciones, todo lo que me pasó, toda la gente joven que yo conocí, yo venía con una imagen de afuera de un pueblo súper militante, organizado, entonces no sé, con un poco la información que teníamos en los diarios más cultos de Francia, Liberación, Le Monde. Y cuando me metí a las poblaciones, que de repente me pasaba 2 o 3 días con mucha gente joven, y bueno, obviamente habían cuadros políticos bien organizados, pero la gran mayoría era gente joven que estaba ahí porque sentía en la piel que esto había que cambiarlo. Era una generación que a mí me impresionó, que siempre transmitía en un escepticismo algo que estaba de una forma u otra muy en boga en todo el mundo. Yo trabajé en Banlieue, que se llama la afuera de París, con gente marginal, delincuente, y había un poco el mismo discurso. Era como una generación, la generación que vino después de la generación que perdió la batalla, la generación que tuvo sueños, que peleó por ideales y que fueron aplastados. Entonces, es una generación que no se le permitió ni soñar.
Y por un lado a mí me atraía mucho esa sensación que ellos tenían como que este país y este mundo no les pertenecían, porque los trataban así. Entonces había ahí, de una forma u otra, una sensación que marcaba abiertamente una diferencia con la generación anterior, sobre todo la que vivió Miguel, donde hubo un proyecto que se empezó a llevar a cabo y todo eso, y se perdió de una forma u otra, pero también se ganó porque de una forma se suspendió por un momento, creo yo, todo lo que es la ansia de libertad y todo eso. Pero esta gente como que en el fondo no tenía nada que perder, o sea, que es gente que es muy difícil de vencer, imposible vencerlo, porque ya no, a uno lo vencen cuando uno o uno quizás no pelea cuando dice voy a perder lo que tengo, lo que sea, pero es gente que no tenía nada, entonces se trataban a sí mismos y al mundo como si fuera de esa forma. Y esa gente que yo me lo tomé mucho en las barricadas, cuando se hacían las fogatas, cuando se agarraban a pelearse con los pacos, con los milicos, era gente que de repente yo intentaba tener un diálogo haciendo preguntas políticas, se puede decir, contingentes, y les importaba un huevo. Ellos estaban ahí por otra sensación, porque había algo que ellos en la piel sentían que había que cambiar. Entonces yo creo que otro momento, y sobre todo era la predemocracia, que ya esos personajes que yo me tocó ver, como que eran alcaldes de la época, como Melero, como Lavín, que hablaban de la juventud y que eran alcaldes, no sé, de La Pintana, creo. Entonces decía que encontraba genial, que ellos se sentían representantes de la juventud y la juventud realmente de los barrios era una cosa realmente diferente, misteriosa, y había una energía ahí que uno no sabía para dónde iba a explotar, y de una forma u otra todavía está presente en Chile. Patricia Rivadeneira está notable en ese filme, su personaje notable. Yo, por lo menos, no la voy a olvidar jamás, la mirada. Pero al mismo tiempo, la relación con el personaje del Lumpen, con Nicky, de alguna manera me recordó la relación que establece en algunas de sus novelas o en casi todo José Donoso, la relación entre la clase alta chilena y el lumpen proletario o dicho términos más retóricos, el pueblo. ¿Hay algo de eso en la estructura de tu discurso en esa película? Yo creo de la relación de ellos dos. Sí, yo creo que igual en Chile se produjo un quiebre entre no sé, ciertos años que antes de la democracia, se puede decir, que debido, yo no sé, a una complicidad quizás por lo asfixiado que estuvo la sociedad chilena, y que incluso esa asfixia tocaba a todos los sectores, sobre todo a la gente joven de todos los sectores, y había alguna gente joven sensible que estaban aburridos y buscaban otros espacios. Se armaban estas salas de teatro como el Trolley, donde convivía gente de distintos sectores sociales. La droga, aunque encalugamente decimos la droga es lo peor, de una forma u otra la droga también unió a mucha gente, que lo hizo experimentar cosas, y había niñitas bien, de que querían divertirse y se enamoraban de muchachos guapetones, y que eran de una forma u otra más liberales porque estaban hasta acá con lo conservadora que era su familia y el medio que vivían. Entonces, de una forma u otra también, aunque es divertido que lo nombres, Casa de Campo, yo era muy cercana a una sobrina de Donoso, que un amigo mío era novio de ella, y José Donoso siempre lo llamaba porque de una forma u otra él quería conocer qué es lo que pasaba. Donoso conocía muy bien la sociedad chilena, y los distintos sectores, y sobre todo
la clase alta, pero le interesaba saber qué pasaba con las nuevas generaciones, en qué estaban, cuáles eran los parámetros que tenían, se habían cambiado un poco. Y yo creo que el personaje que hace Patricia Rivadeneira era un personaje que yo lo saqué de la realidad. Yo conocí muchas niñitas así que estaban en su mundo y eran, se puede decir, súper osadas para su clase social y vivían, les gustaba hacer las performances y se jugaban por miles de hechos que en ese momento era insólito, porque quizá era de una forma u otra hacer cultura, hacer teatro, hacer música, era una forma de existir y de rebeldía, como diciendo no nos han asfixiado. Caluga aumenta. Caluga aumenta, sí. Ese era un juego, no sé si en tu época... Por supuesto, era en mi época. Caluga aumenta era... Lo que venía después era... Era que tenías que pelear igual. El golpe. Con mano cerrada o con mano abierta. Así recuerdo. Entonces, era una generación que tenía que pelear o pelear. Más suave o menos, pero tenía que pelear. ¿Quién es más Caluga aumenta, Patricia o el Nicky? ¿Quién es más Caluga aumenta? Sí, ¿quién es Caluga, quién es Menta? Los dos pueden ser los dos. Son tiempos modernos para Miguel. En la película. En la película ella está jugándose, como dice en una frase, estoy caminando al borde del abismo. Ella le gusta jugarse y tiene como esa sensación mesiánica también sobre lo que hay que ser. Y él, una persona que de un sector social, que de hecho me aportó mucho el actor, que hacía teatro en una población, el Nicky, que de una forma u otra se encontraba y tenía un diálogo que en el cual había muchos elementos que lo unía o mucho misterio entre los dos, que era interesante ver qué pasaba. Pasando ahora a Amnesia. Luego tendrás el encuentro directamente con la gente y no serán solamente preguntas mías. En Amnesia, el personaje, otra vez, nuevamente, deambula, huérfano, solo, perdido, en un espacio en el cual solo la memoria existe. Parece ser que estuviese en un ambiente amnésico total, no solo en el espacio del personaje, es decir, del personaje, sino en el ámbito de la totalidad de la película. Bueno, Amnesia, en el afiche sale que el quien más quiere olvidar es el quien más recuerda. Amnesia nació, que empecé a escribirla el año 92, cuando justo se volvió la pseudodemocracia, y a mí me causaba estupor ver en las noticias los mismos personajes que antes apoyaban la dictadura, apoyaban a Pinochet, que se habían transformado en demócratas de un día para otro, y que era grotescamente, que el discurso que ellos tenían era grotesco a través de un medio de comunicación y todo, de que había que olvidar, hasta cuándo, mala onda, vamos para adelante, que todavía lo siguen diciendo. Y yo dije, esta película hay que hacerla, y cómo hacerla, que no la quise hacer 100% realista, porque pensaba que en términos de incluso del look de la película, no quería que fuera 100% realista con los soldados chilenos, con los ex torturadores chilenos, con la forma de vestirse y todo eso, porque pensé que podía provocar como un rechazo e impedir que la gente trate de pensar un poco más allá. Y para mí lo que era
muy, muy importante en Amnesia, que estos personajes, como un poco lo retrata también la película Esta carne de perro que me tocó ver, ex torturadores o el mismo Pinochet que lo pusieron ahí como jefe de la fiesta, que hace y deshace, pero los verdaderos que la verdadera gente que controla todo, se quedan afuera, protegidos, y en el fondo los locos son ellos, ese militar, esos otros militares, como si hubiera sido algo que se le ocurrió a ellos, todo este sistema que imperó acá en Chile, como si ellos hubieran pagado la luz de la electricidad cuando torturaban. Entonces, estos personajes que quedaron a la deriva, y que en el fondo no igual se jodieron la vida. Yo recuerdo que cuando, creo que fue la primera vez que pensé en hacer la película, yo era estando en Valparaíso en un bar, y un amigo que vivía en Valparaíso me dice, veía ese viejito ahí, que era un viejito que parecía el viejo Pascuero, muy bonito, muy, muy, muy lindo. Me dijo, ese viejo, puta, mató como a 20 huevones, estuvo un año torturando no sé, en la Armada y todo. Es un perro, huevón. Y tú lo veías y era un pan de Dios, como Paul Schaeffer, ¿no? Una cosa así. Entonces, conversando con otra gente que había hecho amistad con sus propios torturadores, o había mantenido una relación cuando lo soltaron, muchos me decían que había gente de que en el fondo lo hicieron volverse animales y después lo dejaron botado. Entonces mi idea era hacer la película en la cual no solamente el que fue víctima de la tortura buscaba encontrar a los personajes, sino el que también se le obligó a matar. Entonces, y era en el fondo una anécdota para poner todo el tema del olvido y lo importante que es recordar y tener presente. Y como decía el senador Espina, que el Museo de la Memoria era el museo del odio, de la venganza. Entonces, efectivamente, el Museo de la Memoria es el museo que nos hace acordar de la gente que odió y que hizo todas esas cosas para que no se olviden nunca más. Y no sé, es una película que yo la encontraba que era muy apropiada para el momento, y una película que yo en ese momento me sentía capaz de hablar sobre ese gran tema, que es que la sociedad humana, la crueldad del ser humano y la necesidad también de seguir adelante, que también es algo que es inevitable. Consecuentemente con eso que tú decías, hay un ataque constante de una parte de la crítica chilena, de los medios más conservadores, intentando separarte de esas temáticas, arrancarte de esas temáticas, diciendo, bueno, esto ya se contó, esto ya se narró, ¿hasta cuándo películas sobre lo mismo, en circunstancias que no se habían hecho? Eso es claro. Y estos ataques fueron muy claros y más claros que nunca justamente en Amnesia. O sea, como diciendo, Justiniano olvida. Tiene que ver con la próxima pregunta y la última que voy a hacer en esta etapa del taller yo. Es que el personaje de Big Happy, la niña, dice que ella no le tiene miedo a nada. ¿A qué le tiene miedo Gonzalo Justiniano? ¿A qué le tengo miedo? A tener miedo. Muy bien. En cuanto a... Igual lo tengo, si tengo miedo. Pero obligado a perrar nomás. En cuanto a ese intento de la crítica de querer separarte de tu propio mundo narrativo y de tus propias opiniones y posiciones. Bueno, yo en ese sentido, es un tema que hemos hablado mucho con Miguel, yo soy bastante tajante. Lo que pasa es que este país es un país donde hay gente de mierda, hay que decírselo en la cara. Gente que tiene el descaro de tratar de que los cineastas ni los artistas hablen de su historia reciente. Yo siempre me acuerdo cuántas veces me he dicho, oye, pelotudo,
Los americanos han hecho 1000 películas de la guerra de Vietnam, 100.000. Los franceses, los judíos, todo. ¿Cómo se te ocurre? Entonces, afortunadamente ahora existen las redes sociales, pero nosotros en la época que nos formamos no existían las redes sociales. Había una información oficial que era, sobre todo el diario El Mercurio, el señor Edwards, que un tipo que yo creo que mientras no esté preso él, quizás Chile no va a recuperar totalmente su dignidad. Una persona de que el día después que hay una elección democrática y sale un presidente, se va a conspirar con Nixon y con Kissinger y deciden que van a hacer chillar la economía de este país y después vuelve y no pasa nada y sigue teniendo todo su poder. Son gente muy poderosa, pero que tratan de instaurar una forma de castrar, se podría decir, y tratan, ellos son los dueños de la opinión pública, de lo que es bueno y lo que es malo. Y dentro de lo que es malo era que hasta cuándo, si la gente no quiere ver esos temas, dale con la misma cuestión, todos repiten, la gente joven también repite. Y fíjate que la paradoja, yo me alegré mucho cuando Machuca tuvo ese éxito de público, lo decía, bueno, sigamos las leyes del mercado, habría que hacer 10 Machucas. Ahora cuando el no, con esa interpretación que hace de ese periodo histórico, deberían haberse mucho más películas porque fue un éxito. Pero en el fondo es gente que su único poder durante mucho tiempo y todavía es que controlan los medios de comunicación. Entonces controlan lo que la opinión pública tiene que pensar, y en un país que era totalmente normal que no existieran detenidos desaparecidos hasta hace como 5 años, no sé cuándo se empezó a reconocer el Mercurio de que eran presuntos detenidos desaparecidos. En un país donde es un chiste de que nadie cuestiona, ni nadie le cuestiona a estos caballeros una cosa tan surrealista de como que hay senadores designados. Es como decir, vamos a jugar un partido de fútbol, pero yo entro con 16, weón. Y ellos piensan que es un partido justo. Entonces, es cosas que no resisten análisis. Es como ver ahora al señor Pinochet o al señor Merino en la televisión y un cagadero a la risa. Pero eso era normal en su momento. Y ellos con el poder que tenían, bueno, nosotros teníamos miedo, pero con el poder que tenían, nadie se reía. Era como el pan como ver a una persona como si fuera seria, que estuviera hablando como una persona racional. Entonces, la violencia con que se actuó y se venció acá, yo creo que es algo que hay que contarlo 1 y 1000 veces, y hay muy buenas películas, muy buenos casos, muy buenos personajes. Y en ese sentido yo creo que es bueno lo que está pasando ahora, de que al haber más espacio para producir y producciones baratas, mucha gente saca su forma de ver y no tiene que responderle a nadie. De una forma u otra, quizás son más libres que, bueno, obviamente en nuestra época. Gracias, Gonzalo. Claro, después apareció en la televisión los 80 y a mi juicio algo que es muy notable, que son los archivos del Cardenal. Pero en ese momento la crítica era muy dura y quería quitarle toda legitimidad a esa expresión cinematográfica. Pero también encuentro que es tímido todavía. Todas estas series son muy tímidas, es como, no sé. ¿La serie? Sí, hay muchos temas que se tratan, no se pueden tratar así con la crudeza y realidad que tienen, sino que esto tiene que ser todo como con vaselina. Pero, de alguna manera, pienso que es un avance. Un avance yo creo en que relación a lo que... En 50 años vamos a ser un país normal, weón. Yo ofrezco la palabra al público, por favor. Sí, Bertrán. Por favor, identifíquense antes, por favor. Por Beltrán, alias Toti, hola. Me interesa saber qué es lo que pasa dentro de ti, por qué te motiva a seguir esta línea editorial de tus películas, en el cual siempre hay una posición crítica, obviamente, pero siempre siento que estás juzgando hacia terceros,
pero no quiero saber qué es lo que pasa en tu alma, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu mente, cuando has hecho todo este proceso con tus películas. Yo creo que de una forma u otra es un asunto de dignidad, y en ese sentido me siento contento, porque, como decía, voy a tratar esos temas que quizás no son los temas más recomendables, y pienso que es importante hacerlo, y de una forma u otra pensaba que eso valía mucho más la pena que hacer una carrera de cineasta para contar jiji, jaja, ¿no? Entonces, de una forma u otra, mis películas, sobre todo en ese momento, lo que viví, lo que se vivía en este país, me motivaban a tratar de una forma u otra de reflejar un estado de locura, un estado de desolación de mucha gente, y en mi ser profundo me sentía contento de hacer lo que estaba haciendo, y partiendo de la base de que puedo haber estado totalmente y puedo estar totalmente equivocado. Le ofrezco la palabra, por favor. ¿Quién quiere hacer una pregunta? El señor Vargas, Fernando. Yo quería preguntarte, ¿cómo trabajas tú el guión? ¿Tienes etapas para realizarlo? ¿Cómo es la secuencia? ¿Varias miradas, revisiones, o sale de una vez? No, que depende de las películas. Casi todas las películas han nacido de ideas originales mías. Entonces, y voy trabajando distintos proyectos, porque en el fondo hay que poner los huevos en distintos canastos, porque uno no sabe por dónde va a nacer el pollo, como es el cine. Pero obviamente hay unos guiones que me dan más urgencia, como cuando hice Calugo Mente, dije, puta, capaz que me estoy volviendo viejo, voy a empezar a volver viejo. Toda esta experiencia que tuve muy fuerte con esa gente joven, tengo que hacerla ahora. Después Amnesia, por toda la situación que había vivido el país. Entonces, yo parto quizás con ciertas imágenes, con ciertas escenas que pueden ser leitmotiv, y después hago muchas anotaciones, muchas servilletas, mucho escuchar música, y de repente pum, como que me nacen situaciones. Y trabajo, contrato un guionista, que en una época era Gustavo Frías, en el cual teníamos un ping-pong. Entonces el guión iba avanzando en función de las anotaciones o de ciertas secuencias, que paradojalmente hay en 2 o 3 películas, hay las secuencias que fueron el origen de la película, cuando yo las metía en el montaje no cabían. No, como rebotaban, no sé por qué. Porque pasa eso, que de repente uno ve y dice, no. Pero todo lo otro me dejaba relativamente contento. Entonces, el guión, en el fondo, de la forma que yo trabajo, obviamente es una guía, que conviene tenerla, pero que el guión se termina en el montaje, casi siempre me pasa así. Me gusta tener la posibilidad, sobre todo con la tecnología que hay ahora, de editar en función de lo que habíamos planificado en el guión, que ya fue alterado en la filmación, porque la filmación te va dando sorpresa y te va dando, te van dando ganas de poner las fichas en tales personajes o en tales situaciones que no están totalmente escritas en el guión. Y creo que es súper importante el momento de cuando uno termina, ver ese primer armado, que es un momento bastante difícil, porque está fuera de tiempo. Es como, siempre digo, es como un músico que te empieza a contar su música. Pues bueno, aquí estás tocando así, y dices, no, pero aquí va a entrar una trompeta y va a entrar un violín, y tú decís, ¿irá a resultar o no irá a resultar? Entonces, el primer armado yo creo que tiene mucho de eso, es súper importante, y uno empieza a ver qué cosas funcionan, qué cosas funcionaron, qué cosas te crean emoción, porque yo creo que el cine
hay que crear emoción. A mí no me gusta hacer un cine racional. Siempre digo que para mí la idea máxima de lo que es hacer cine es que casi como un músico en el cual hace una obra que uno la escucha, que a veces te hace saltar, a veces te hace llorar, a veces te hace ponerte melancólico, y tú no tienes idea cómo te entró, por dónde te entró esa música que te provoca eso. Uno no lo puede explicar racionalmente. Y en el cine, yo creo el cine que a mí me gusta, el buen cine, no es un cine muy racional. Es un cine, como decía Samuel Fuller, una frase que tiene que es muy buena, que decía que una película es algo así que tú le empiezas a contar a una persona. Mira, se trata de un tipo que va a la estación de trenes, se sube, mira por la ventana, pasa una niña, se miran, después ella se sube y después está otro tipo que le estaba pegando a alguien en el restaurante. Dije, ¿sabéis qué anda a verla, Lisa? Oye, yo tenía el lema de que 1 más 1, a veces 2, pero a veces 8, y a veces 300.000. Entonces, en ese sentido, esa instancia yo creo que hay que jugársela. Y en el guión, de una forma u otra, te puede limitar. Porque el guión son palabras. Los otros son imágenes que uno las puede describir, pero lo que llevan dentro es un misterio. A veces uno sabe por qué tales situaciones, tales diálogos o tales rostros llegan tan fuerte a ti o a la gente. Las razones, las emociones, las vibraciones, o como tú quieras llamarlas, de Susi. Susi es una telenovela rosa que termina siendo una telenovela negra. Yo la filmé, empecé a escribir el guión después de Luis García Fría en el Festival de Berlín, que se me acercó un productor que le gustó mucho, y yo dije, voy a hacer una película basándome en la Raquel Argandoña, en el Liceo Salazar, en todos los próceres de esa época. Entonces, la anécdota era hacer una especie de telenovela de esta niñita que persigue el éxito, y cuando lo tiene es un desastre. Y una película que sabía que iba a ser presentada en Chile y que tenía de una forma u otra un doble discurso, una ironía con la campaña del sí, con todos esos conceptos exitistas que existían y que en el fondo después se derretían solos. Allí aparecía, y está basado en una fotonovela que se llamaba, la idea, claro, Susi, historia del corazón, que era una enfermera que siempre se enamoraba de los doctores. Y allí aparecían los publicistas ya. Sí, las campañas. Claro. Las campañas. Para mí un orgullo que esa película, me contó un periodista que la vio el Cuerpo de Generales, con el general, y había un general que dijo, oye, pero esta película hay que pararla ya porque se cagan de la risa de nosotros. Y otro le dijo, ¿sabes que no seáis tonto porque la voy a hacer más famosa? Y eso habla mucho de la época, del exitismo, de la mediocridad que estaba en las pantallas, y bueno, que continúa estando, ¿eh? Eso es paradojal. Y eso, una telenovela rosa que se mete en algunos aspectos negros de la sociedad. Pero que retrata en negro y blanco la sociedad chilena de esa época, o con matices. Sí, es lo paradojal que tuvo mucho éxito. Entonces había gente que entendía más de una forma u otra la película. Entonces, como que no rompía, que no tenía todos los códigos de telenovelesco que más o menos ese tipo de película tiene. Entonces, pero también hay una cosa que hay que decirla, que uno se olvida, que igual era un pánico grande hacer una película así en esa época, de que más uno dijera ciertas cosas y tener que exponerse a que saliera en la sala, fuera de los malos ratos que uno podría tener,
es hacer una película es un riesgo económico. Yo, afortunadamente tuve el apoyo de este productor alemán que me cortó el riesgo por la mitad nomás, porque me financió. Pero eran épocas en las cuales filmar acá en Chile, querer presentar una cosa al público chileno, que ya estar en los diarios, que ya estar quizás en la televisión, era complicado. Porque cómo decir sin decir, cómo decir... porque si te ibas directamente te cortaban las manos inmediatamente. Jorge López, Asociación de Directores. Oye, tú que en todas tus películas has tenido una estupenda relación con el público, y de hecho el público ha ido cambiando, ¿no es cierto?, desde la primera hasta la última. Incluso te has ido, se podría decir, internacionalizando en términos de público. ¿Cómo ves para adelante? Estamos viviendo en este momento en el cine chileno un momento bien rico en términos de relación de público, de imagen país, tanto afuera como lo que está pasando igual en Chile con los resultados. ¿Cómo ves tú cómo se viene la mano con la relación cine chileno y el público? Es muy complicado. Yo creo que recomiendo a los cineastas no pensar mucho en eso, hacer las películas que ellos quieran, porque igual cualquier imbécil te puede reventar y dañar el proyecto. Entonces, en ese sentido, es súper importante que uno esté contento con lo que uno pretendió hacer, que sea coherente. Y el otro tema, yo creo que los cineastas de repente pasan mucho tiempo hablando de la distribución, hablando de la producción, y se habla poco, cuando se habla del cine chileno se habla poco del contenido, y eso es nefasto. Yo creo que hay que quizás cambiar un poco la temática, sobre todo a los periodistas, a cierta gente. Y yo pienso que es una incógnita el público, es una incógnita, uno no sabe cómo van a reaccionar, pero lo que no es una incógnita de que los medios de difusión que tenemos para promocionar nuestras películas son ínfimos, son ridículos. Incluso es como, si uno compara, no sé para qué decir, con la promoción que tiene una película americana. Entonces, la más mala de las películas americanas tiene 100.000 más posibilidades en términos de estrategia comunicacional y todo eso. Entonces, si uno pensara seriamente, claro, había que hacer películas con todo respeto, como Kramer. O sea, yo hice Loca, que era una comedia que yo la reescribí, que era de Rodrigo Bastía, y dijeron, pongamos al Coco Legrand, porque Coco Legrand te convoca a prensa, sobre todo, porque tampoco es otro problema, que aquí en Chile no existe un Star System, porque en otros países hay actores que te llevan Tom Cruise, no sé quién, te llevan millones de espectadores. Tú acá, yo me acuerdo cuando negociaba incluso con la Miriam Palacio, me decía, no, weón, me tenés que pagar tanto porque mira, toda la gente me quiere ver a mí. Yo te digo, hagamos una cosa, vamos a hacer una encuesta, ¿quiénes te vienen a ver a ti? Te doy toda la plata, weón. Entonces, desgraciadamente, pues sería genial que hubieran más... bueno, yo parto de la base de que hay que hacer todo tipo de cine. Hay gente que son como muy fundamentalistas para los dos lados. Si no, puro cine artístico, pura esta, bueno, esta comedia, no, puta esa. Y hay otros que dicen, no, todo esto cine oscurantista, político, cinearte lo ven como lo último. Yo creo que un país tiene que tener todo tipo de expresión. Cine político, cine erótico, cine todo. Pornografía, por supuesto. Y entonces la relación con el público, creo que es interesante lo que se está haciendo ahora con Cinema Chile, que está organizando la distribuidora, porque hay un hecho que es evidente. Las películas tienen que existir antes de que salgan a la sala. No es que las películas, porque dicen, no, la película le fue pésimo. ¿Por qué la gente tiene que haber una campaña para que la gente conozca y se interese y vaya y pague un ticket? Si no existe eso,
no es que quizás, que no sé cómo habrá sido antes, que había menos apoyo publicitario, de que había una posibilidad de que salía una película en la sala, en 2 salas, la gente copuchaba un poco, oye, se anda a verla, me gustó, fuera que no habían 1000 películas, habían, no sé, 30 películas al mes, una cosa así, y la gente había un boca a boca que hacía que la gente fuera. Ahora la cosa, el esquema cambió totalmente. El esquema ahora, que lo imponen obviamente las grandes compañías, porque todo está acomodado para ellos. Y ellos es obvio, ¿sí? No se van a preocupar de que los otros ganen dinero o alimentar la competencia. Las películas salen con grandes campañas, con miles de copias, y prefieren tener 10 películas así, fuertes, de las cuales 2 o 3 financian todo el paquete de películas, incluso las otras películas menores. Entonces, no es como... Ahora es totalmente distinto. O uno llega al primer día del estreno con un trabajo fuerte en la promoción, que la mayoría de las veces uno no es el más indicado para hacerlo y no tiene los medios, o es muy complicado. Es como... es una apuesta. Que racionalmente, económicamente, no creo que tenga lógica. Si es así, hacer cine en Chile. Para en las películas más comerciales, incluso como Kramer, bueno, es una que hizo 2 millones de espectadores, pero una película comercial que hace 100.000, 200.000 espectadores no financia nada. Tendríamos que filmar con... Si Batman, como decíamos, si Batman fuera chileno, tendría que tener la ala de Baquelita. Entonces yo creo que más vale tratar de que la gente haga las películas que les gusta y que partan por lo menos por quedar ellos contentos. Obviamente que hay películas que son de más fácil acceso al público, para qué decir al gran público. Llegar al gran público es complicado, no sé. No hay una fórmula. Y si la supiéramos seríamos millonarios todos. Allá me están pidiendo la palabra allá al fondo. Hola, mi nombre es Daniel Castillo. Bueno, mi pregunta tiene que ver con los procesos de caracterización. Igual, desde su inicio, de cuando partió, por ejemplo, cómo usted, con toda su trayectoria, cómo usted elige la caracterización del personaje. ¿Cómo usted trabaja ese proceso? Porque cada personaje tiene una caracterización, un rostro, una mirada, una expresión, o lo va eligiendo por el actor, no sé. Esa es mi pregunta. Es como, ¿cómo usted trabaja ese proceso? Que igual es complicado. Yo, la mayoría de los personajes creo que los saco de la realidad. No sé, miro como el carnicero, soy amigo del tipo de la batería de mi barrio, la gente que conversa, y la mayoría de las veces ya tengo como una imagen muy clara de más o menos lo que yo quiero. Entonces, en ese sentido, creo mucho en eso, en esa anécdota que cuentan de que cuando trabajaba Elia Kazan con Marlon Brando, imagínate los monstruos, y que Marlon Brando está enojado con su director porque no tenía cara de contento, y decía, oye, pero puta, no me miré así, no me molestes más, déjame actuar tranquilo, weón. Eso, boludo. Eso es lo que no quiero, que no actúe, weón. ¿Me entendí? Porque Marlon Brando al final es Marlon Brando, haga el rol que haga, ¿o no? Imagínate los monstruos que estamos hablando, pero los personajes yo los saco de la realidad. Entonces, más o menos, ya cuando hago el casting, sé que Julio Jung me sirve mucho para ciertos tipos de personajes. Entonces, no es que yo invente un personaje. Obviamente uno lo inventa, pero parte de una base muy concreta. Yo creo que es súper importante aprender a mirar, ver. Somos autómatas.
bueno, a mí me tocó, y a la gente que le ha tocado vivir afuera, a veces cuando vuelve a Chile, después de varios años, uno empieza a redescubrir, a tener una segunda, primera mirada. Y eso sirve, porque uno se da cuenta del zoológico humano que existe en este país, en la televisión, en las calles, y a veces esos personajes te motivan a hacer historia. Como si, no sé, un morbo así, decir, ¿cómo se enamorará ese personaje que está en el paradero sentado? O esa señora que está en la plaza, no sé qué, haciendo qué cosa. Entonces, es interesante mirar y empezar a imaginarse cómo es la vida cotidiana de seres común y corriente como tú. Más que nada, la realidad. O sea, obviamente nosotros estamos inmersos nos topamos con diferentes culturas y eso es lo que no tiene... que hay un cine como de maqueta que yo le llamo, que es de mucho efecto especial y como que de eso no se preocupan, del personaje, el contenido, lo que usted hablaba hace un rato atrás, el contenido como el peso de lo que se está contando. El contenido y las personas. Claro. Poco atreverse a mirarse al espejo también, que no es fácil. No, crítica. Uno cree que es ese que creo que soy. No me quiero enredar más porque si no... Como dijo alguien, solo sé que nada sé. Si no... Pero es una pregunta muy, muy interesante. Tiene que ver mucho con nuestro trabajo, con nuestro oficio. ¿Cómo trabajar con los actores? No me importa, pero eso creo que es importante para los alumnos. ¿Cómo trabajas con los actores? Con los actores yo creo que hay una cosa, es como que es similar a lo que pasa con la gente que uno conoce. Hay gente que uno tiene química o gente que no tiene química. Y hay personas que uno se relaciona de una forma racional, otra de una forma sensual. Yo creo que con los actores pasa lo mismo. Yo siempre, como para resumir, es la idea del gallo y la gallina, que se miran, que se van mirando, se van observando. Uno, sobre todo, ve la gestualidad, dice, eso es lo que me gusta más o menos, eso es lo que le tengo que provocar, y se empieza a establecer un diálogo que muchas veces, claro, comienza de un análisis de personaje y todo eso, pero a mí muchas veces no me gusta, eso no me sirve. Lo uso como disculpa para que me escuche bien, para que nos miremos bien y para empezar a establecer un diálogo. Pero yo creo que en el casting se juega 90% de los personajes de tu película. Y a partir de ese momento tú tienes que darte cuenta de quién es la persona, cuáles son las facetas, cómo mira, cómo está en silencio, cómo gesticula cuando está feliz. ¿Me entiendes? Son cosas que uno se va dando cuenta y que la forma de transmitirla es como cuando uno hace una película y hay varios actores, como los platos chinos, porque uno tiene que ir un rato y decir, se me está desconcentrando, y sobre todo hay una cosa que es muy importante, que es vital, es matizarlo. Que ellos sepan mucho, sobre todo la gente, bueno, antes era más cliché, que se hacía menos cine, la gente venía de teatro, y decirle que bajarlo, habla despacito. Ya no tienes para qué hacer acá, porque no está, el caballero que te ve no está a 100 metros, sino está en un primer plano. Entonces, primero de todo, que entiendan ese código que es propiamente del cine, a menos que también yo creo que es válido hacer un cine que explícitamente es exagerado. A mí me gusta. En ese sentido, Tony Marero, a mí me encantó la unidad que tiene la película, de la forma de esta película, no es realista, todos los personajes están zombies. Y es fantástico, es una apuesta. Hay muchos grandes clásicos también que te instauran un código. Y en otras películas yo creo que eso es lo que es importante,
lograr una complicidad con el actor, con la actriz, como si fuera una pareja de baile. Cuando tú te mueves, la otra persona ridículamente te responde así y tú le respondes así, y se empieza a establecer una gestualidad que para mí es súper importante, quizás es más importante que los apuntes que tenga el guión. Hay una película que es notable en tu filmografía y que la experiencia fue notable, que es Leighton. Hay mucha gente por Facebook me preguntó y me insistió que te preguntara sobre eso. Que en definitiva el resultado para ti de la experiencia del Leighton filmando en esa caleta de pescador, en ese pueblo, de una manera también en que la picardía, la picaresca alcanza quizá el nivel más alto en tu filmografía. Sí, el Leighton para mí fue una grata experiencia, una película que a mí me gusta mucho. Empezó por la gana de hacer una especie de ranchera. A mí el Leighton era hacer como una ranchera, música popular, que era un cuento que me ofreció Televisión Nacional, hacer algo para los cuentos chilenos, y elegimos un cuento que era 10 páginas, que era genial, y con un lenguaje muy popular y con personajes populares. Y a partir de eso escribimos un guión que dijimos, si es que hagamos una cosa, esto con un presupuesto muy bajo, $60.000, si filmemos una semana más y alargamos los 20 minutos que faltan para que sea largometraje, porque yo creo que da esto. Y hice un trato con Televisión Nacional y yo me quedaba con los derechos de la versión cine y ellos con la versión 50 minutos televisión. Y hicimos como una operación comando, que en fondo nos fuimos a filmar a Orcón, nos encerramos ahí 2 semanas y media, hicimos actuar a todo el pueblo, a toda la gente. Y también hay una experiencia de actuación que es interesante. Hay un personaje que hablaba bien ronco, que se llama Modesto, que también el actor me dice, puta Gonzalo, pero estáis locos, si es ridículo, no voy a hacer vergüenza. Le dije, ven para acá, vámonos hasta el bar en Orcones, que Manolo Gimden me había dado el dato. Y nos metimos ahí a estar con los pescadores que estaban bebiendo. Y dije, métete y habla como te estoy diciendo. Hola, compadre, ¿cómo estás? Y él entró, pidió su piscola y todo eso, y salió para afuera. Me dijo, oye, weón, nadie se dio cuenta, weón. Y todos estos personajes, y dije, si voy a hacer esta película me voy a entretener. Porque dije, ¿qué realismo? Esto va a ser más que realismo, va a ser así, un poco como si fuera una especie de documental de cómo es la realidad. Si la realidad en el cine muchas veces se limpia, se barniza, se hace... No se muestra el ser humano como es, porque quizás a veces dicen, no, esto es caricatura, como cuando uno filmaba a un militar chileno, dice, no, este bueno es un momio chileno, un pituco. No, este bueno se pasó demasiado sobreactuado. Y en el fondo era así en comparación a cómo son en la realidad. Bueno, esta película, como era un juego, una aventura, que yo no tenía un gran compromiso de deuda económica, dijimos, ya filmémosla, tomémonos el pueblo, incrustemos a nuestros personajes en esa realidad, hagamos la ficción, editemos la película, y si vemos que se sostiene, seguimos adelante. Si no, entregamos los 50 minutos y chao. Y fue una grata experiencia, porque la película nos gustó inmediatamente. La presentamos primera vez en Francia, en Toulouse, y un italiano nos puso el dinero para hacer el traspaso 35 milímetros. La película hizo un circuito de festivales súper interesante, en competencia en el Festival de San Sebastián, una película de $100.000, salió en sala en Estados Unidos, y tenía una mezcla de drama con comedia. Entonces, a mí me gusta mucho manejar esos dos elementos. Y de una forma u otra, a mucha gente le molestaba el lado comedia. Tuvo una crítica del New York Times que dijo, la película está súper bien, pero el final es ridículo. Y para mí casi lo mejor era el final, que todos nos cagamos la risa, que
que este personaje lo atrapan y lo cazan. Dice, no, que debió haber sido un drama, debió haber sido realmente un drama. Eso yo creo que es interesante para los nuevos cineastas, también de ponerse las pilas y de ver cómo aprovechar las oportunidades, sobre todo ahora con la tecnología que se tiene. Yo filmé con una cámara Sony 150, que creo que el iPhone que tengo tiene más calidad que esa. Pero a la larga disfrazamos un poco la fotografía, que tenía que ser una fotografía ruda, decíamos nosotros, en que estábamos obligados, con la cámara que teníamos, que no importaba que tuviera muchos granos y todo eso. Y salió un producto que a mí me dejó muy contento, sobre todo que es un relato popular, sin grandes pretensiones filosóficas ni metafísicas, y de una forma u otra yo creo que tiene todo eso, porque obviamente el mundo popular es muy potente. ¿Quién es el autor del cuento? No me acuerdo, Sepúlveda, un caballero se murió. Sí, claro. Es un muy buen cuentista. Que el cuento decía, me acuerdo, a mí me gustó, en la primera frase decía algo así como, puta, este Modesto, weón. Puta, qué raro este Modesto, weón. Siempre se toma las cosas tan en serio, weón. Después me vine a dar cuenta que, puta, se me enojó porque me tiré a su mujer, weón. Y le conté. Esa era como la primera frase. Está claro que Gonzalo Justiniano, como sus personajes, no le tiene miedo a nada. ¿Cuál es tu propuesta futura, Gonzalo? Tirarme al abismo. No hay otra posibilidad. Seguir haciendo lo mismo que me enseñó un amigo mío cineasta que se llama Miguel Litín, que me dijo, oye, weón, pero ¿qué voy a hacer? Si ya he hecho 30 años películas, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a cambiar de profesión, weón? Claro, imposible. Pero tengo varios proyectos. El cine es muy complicado, que a mí lo que más me gusta es quizás hacer proyectos livianos, baratos, de que uno no pase el 90% del tiempo consiguiendo dinero y explicándole cosas a posibles inversionistas, compradores y todo eso. Entonces, en ese sentido, de experiencias como la de Leighton, que de una forma empecé el mes de agosto a escribir el guión y en enero ya estaba filmando y en marzo ya la tenía lista. Entonces, como pensar el proyecto haciéndolo, estando en Orcón, viendo a la gente, aprovechando las circunstancias, más que tener que ir a una reunión a México a hablar con un tipo que quizás te agarra la película, pero si metiste al actor latino, o para qué decir cuando te vayas a Estados Unidos, que no, tenéis que filmarla en inglés, cosas así. Eso, yo creo que está la posibilidad de que se hagan películas baratas. Igual hay que meter la mano en la distribución. Yo creo que está la posibilidad ahora de que existan nuevos circuitos que quizás con un Blu-ray, con la calidad de un Blu-ray, pueden haber cine en miles de lugares. Entonces, romper un poco la hegemonía de esta gente que tiene muchos medios y que hace su business y que para eso instaura forma de distribución cara, forma de producción cara, y el cine tiene que ser algo más de día a día, no una cosa tan complicada, enredada, como esas selvas financieras que te meten. Miguel, Gonzalo, hay dos preguntas que hemos seleccionado, estamos en streaming, como todas lo acostumbramos a hacer durante los talleres, tenemos 407 seguidores en este momento. Hemos seleccionado dos preguntas y que curiosamente engancha una con la otra. Una viene se llama este señor Gonzalo Maturana Cádiz, de Copiapó, y dice, ¿cómo fue la experiencia para ti ser el primer cineasta que se apartó con su cine de una línea estrictamente político-partidista y de estricto contenido social? Y engancho al tiro con otra pregunta que podría quizás resumirse en una respuesta a ambas, que dice Martín Matías, dice, señor Justiniano, ¿considera que su filmografía posee distintas etapas, tanto estéticas como éticas, considerando la diferencia crítica desde Hijos de la Guerra Fría con ¿Dónde está Lupita?
Yo creo que uno es un ser que tiene miles de facetas y yo la respeto a todas. Para mí es tan serio bailar salsa como escuchar ópera. Y uno puede transmitir a través de una comedia o a través de un drama cosas que tienen mucho valor. Yo ese tipo de categoría que no lo entiendo muy bien. Yo soy una persona que me puse a hacer cine y voy contando distintos aspectos de la realidad que yo veo, la realidad que me gusta. Y como te decía, me encanta bailar salsa y me encanta escuchar ópera y puedo gozar leyendo un libro de la historia reciente de la Segunda Guerra Mundial, como puedo, quizás no el Mampato, pero cosas más suaves. Entonces, en ese sentido, yo no separo mucho los productos que he realizado. No porque una película supuestamente es política, porque encima eso es una especie de mito, ¿no? Recuerdo muy bien una respuesta que dio Carlos Saura en un festival, que no sé qué película había hecho y le criticaban también de que no tenía un concepto político muy claro. Él dijo, mira, todo cine es político, todo arte es político. Dijo, hasta las ventosidades de los monos del zoológico es un acto político. Porque transmiten lo que ven, lo que comen, lo que respiran. Entonces, de una forma u otra, no sé, las categorías para mí son más amplias, no las veo así tan marcadas. Ofrezco la palabra. Preguntas de los alumnos de la experiencia de Gonzalo Justiniano realizando ya ¿cuántas películas? 9. Acá tenemos a alguien que quiere preguntar. 9 películas. Es notable tu filmografía. Hola, buenas noches. Yo quería saber, Justiniano, si tenías algún director de los más viejos que te guste, ¿cuál es tu favorito? Si no sé si tienes a alguien que cuando haces tus películas a veces uno también tiene imágenes, un homenaje que hace ciertas tomas parecido a alguien, o eso, pues, saber qué director te gusta a nivel, no sé, internacional o chileno, y también qué director ves que te gusta mucho su trabajo de los nuevos, de las nuevas generaciones. No, como te decía, no sé, yo he visto mucho cine y me gusta mucho. En una época era, no sé, que estudiaba cine en Francia, habían días que me veía 2 o 3 películas. Y me tocó ver cine asiático, cine que era documental, cine político, todo tipo. Entonces es difícil cuando uno tiene adentro de uno toda esa juguera. Y obviamente me gustaba distintos tipos de cine, me gustaba la comedia italiana, me gustaba los clásicos, me gustaba como decía, el nuevo cine alemán, me gustaba el cine comprometido latinoamericano. Entonces, no te podría decir que si tengo referencia, es una juguera de gente que me gusta y maestros, no sé, me encanta Polanski, por ejemplo, me gusta Wenders, me gusta Herzog, me gustaba en su época, me gustaba Litín con sus películas. Mucho, que es como es una pregunta que también a uno le hacen a veces en festivales y todo eso, y en el fondo es tan ridículo la respuesta, es como decir, me gusta el buen cine, pues no tengo una referencia para cada película, una referencia muy marcada. De la gente joven, a mí el que más me ha interesado el Lelio, me gustó mucho la Sagrada Familia, sobre todo por la intención de hablar de la sociedad chilena. Bueno, y hay mucho talento, mucha gente que le está dando agradable sorpresa al cine chileno, y estamos esperando que salga la Patagonia para alegrarnos todos. No sé, en ese sentido no soy una persona como que me gustan distintos tipos de películas, de autores,
y hay sensibilidades que obviamente que me tocan más y otras menos, pero hay bastante donde elegir hoy en día. Marisa, por favor. Bueno, primero agradecerte por todos estos minutos que nos has regalado y por tu obra. Y quería preguntarte, ¿qué saldos tú sacaste de tu experiencia, tanto como docente como director de una escuela de cine? Yo creo que la experiencia es muy enriquecedora y en el fondo el saldo, que es muy positivo, es que te entregan la energía vital, el origen de por qué te gustó y te metiste en este asunto. Desgraciadamente no son todos, porque hay un 90%, un 80%, seamos más, que en fondo no tienen un compromiso. Siempre hay un grupo, un 10, 15% que se interesa, que ven películas, que están adentro del partido, se puede decir. Y entonces, en ese sentido, cuando uno ha hecho muchas películas y uno es muy desgastador, a veces siempre uno termina diciendo, ¿y para qué todo esto? ¿No? De nuevo, empezar de nuevo. Entonces, cuando uno ve esa energía que incluso te motivan porque te hablan de cosas que ellos han visto y que uno ya está como fuera del circuito, porque yo ya no voy mucho al cine, sino con la facilidad que ahora hay para ver. Entonces, muchas veces no estoy, que a veces me gusta más ver fútbol que estar mirando películas. Con muchos amigos, directores, nos juntamos en festivales y no hablamos de películas, hablamos de cosas mucho más banales. Entonces, te pasan datos, gente que quedó tocada, emocionada por algo que vio, entonces uno se interesa y de una forma u otra me dio mucho ánimo y curiosidad de conocer cosas, y obviamente cuando uno empieza a ver cosas, hay cosas que realmente son espectaculares. Entonces, en ese sentido, es como un regalo que te hace toda esta gente joven con la energía que tienen. ¿Y qué piensas de la esencia misma de una escuela de cine? Aprovechen que a la escuela de cine usen la escuela de cine como si fuera una productora. Tienen cámaras, pagan ustedes, pues, tienen cámaras, tienen luces, tienen todo, tienen gente, gente que conoce ciertos temas. Hagan cosas, que estrujen el limón al máximo. Es como, encárguense de salir de aquí con un producto que lo puedan mostrar y que sean valorados, porque si tienen un cartón importa un huevo. Te puede servir un poco, pero te importa un huevo, a menos que quieras ser académico. Y tiene un cartón, te va a un lugar donde se entregan cartones. Pero si tú quieres ser cineasta, haz un cortometraje. Tú quieres ser fotógrafo, director de fotografía, este corto lo filmé yo. Que te vean en concreto. Y sobre todo, júntense entre ustedes. No, júntense entre ustedes, porque a la edad que ustedes tienen, como tienen menos compromiso económico, familia y todo ese tipo de cosas, hay mucho más libertad para meterse en proyectos que obviamente no son muy rentables. Pero lo más rentable es pasar por la experiencia y tener el producto. Y bueno, y un lugar donde llega gente que supongo habla del tema que a ustedes les interesa. Entonces, eso es importantísimo. Se transmiten datos, contactos y todo eso. Y también, como decía nuestro querido maestro Néstor Almendro, decía que lo importante de la escuela de cine es para olvidarse todo lo que uno aprende en la escuela de cine. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por tu presencia, por todo lo que nos entregaste, como decía Marisa, por tu vitalidad, por tu pasión y por habernos abierto claves acerca de tu filmografía, que es la filmografía de uno de los directores más importantes del cine chileno contemporáneo. Muchas gracias a nombre de la escuela y a nombre mío. Y gracias por la escuela, porque existe esta escuela.